Hay grietas en la casa que no se pueden ver a simple vista. No están en paredes de ladrillo ni en techos de tejas, sino en abrazos falsos, palabras vacías de amor y tazas de té hechas con una sonrisa demasiado perfecta. Soy arquitecto. Debería haberme dado cuenta antes. Pero cuando la traición viene de aquella a quien diste a luz, de aquella que una vez durmió sobre tu pecho izquierdo, ningún dibujo es suficiente para medir ese colapso. He construido ciudades, pero nunca he aprendido a reconstruir un corazón envenenado por el amor. En mi 75º cumpleaños, escuché a mi nuera susurrar: espero que este sea su último. Me quedé quieto en la oscuridad, la sonrisa en mis labios, congelada en una cicatriz invisible. Yo no lloro, yo tampoco estoy enojado. Me di la vuelta, con las manos temblorosas mientras me aferraba a la pared que había diseñado hacía 40 años, como si me aferrara al recuerdo de una vida de amor que se había acabado. Al día siguiente llamé y cambiarlo todo. Si estás viendo esto, deja un comentario donde estás, porque esta historia podría ser una llamada de atención para aquellos que piensan que la maternidad es incondicional para siempre. La fiesta se celebró en la misma casa que construí, que una vez estuvo llena de risas familiares, pero que ahora se sentía fría y extraña, mientras Rebecca, mi nuera, transformaba silenciosamente cada habitación en su propio sueño lujoso. James, mi único hijo, insistió en que mamá necesitaba una celebración de cumpleaños adecuada. Lo dijo delante de todos. Pero en el estudio, la habitación que había sido mi corazón creativo, escuché la fría voz de Rebecca. Espero que este sea su último cumpleaños. He estado planeando convertir su estudio en un armario muy elegante. James, que me había llamado mi héroe, se rió entre dientes, chocando sus vasos con los de ella. Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo de vida. Cuando eso suceda, todo será nuestro. Me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza, pero mis piernas no cedían. 50 años de diseñar edificios que resisten a las tormentas me han enseñado una cosa. La verdadera fuerza no reside en resistir la tormenta, sino en mantenerse firme mientras ruge. Mantuve la cabeza en alto, me acomodé el rostro y elimé, máscara educada que usaba en las poderosas salas de juntas masculinas, y regresé a la fiesta, por la mejor madre que un hijo podría desear. James levantó su copa con una amplia sonrisa. Sonreí, una sonrisa más profunda y brillante que cualquier luz de cristal en esa habitación, porque por primera vez en años, realmente puedo ver las cosas con claridad. Ahora lo veo todo claramente. Paso a paso, James se había abierto camino hasta el centro de mi vida, desde que Elaine se fue, dejando un vacío que nadie podía llenar. Primero está la computadora, luego está la cuenta bancaria, luego está la medicina para el corazón que tomo todas las noches. Él no robó, se fue absorbiendo poco a poco, como un molde sutil en una casa aparentemente sólida. Esa noche me quedé en la cama, con los ojos bien abiertos, mirando el frío techo. James era un niño que ansiaba reconocimiento. El chico con los dibujos se coló en mi bolso y lo trajo al trabajo. Pero ese anhelo, con el paso de los años, se transformó en algo más, unos celos silenciosos y feroces. Mi difunto marido no podía soportar mi éxito, y ahora, en los ojos de mi propio hijo, veo esa mirada de nuevo, no amor, pero es hostilidad disfrazada de obligación. A la mañana siguiente, me quedé detrás de las cortinas viendo a James y Rebecca salir de la casa. Siguen desempeñando su papel, pareja ejemplar cuidando a su madre anciana. Esperé hasta que apareció Marta, con la bandeja del desayuno golpeando suavemente la puerta como todos los días. Marta, la mujer que ha estado conmigo durante 30 años, no por dinero, sino por verdadera lealtad. La persona que se quedó despierta toda la noche cuando tuve fiebre alta por neumonía.
Mi amiga envió dinero en secreto para la matrícula de su hija cuando su marido falleció. Marta, susurré con la voz entrecortada. Tengo que contarte algo terrible y necesito tu ayuda. Ella se sentó, con los ojos muy abiertos. Luego se suavizó cuando le conté todo, sin dejar ningún detalle fuera. Tras una pausa, me tomó la mano. Señora Weber, vi cómo le cambiaban el medicamento. Lo sospeché desde hace tiempo, pero no sabía cómo decírselo. Ella inclinó la cabeza. Lo que necesites, estoy aquí. Una hora más tarde, cerré la puerta de mi oficina y saqué mi viejo teléfono de un cajón de madera que había escondido, un lugar que nadie había tocado en casi 10 años. Marqué un número que mi corazón conocía de memoria. Víctor Morales. Cuando su voz sonó al otro lado de la línea, profunda y aguda como siempre, mi corazón se encogió. Víctor, llamé suavemente. Soy Carolina. Hubo un largo silencio. El espacio pareció congelarse entre dos personas que solían ser todo el uno para el otro. Pero fui yo quien eligió tomar un camino diferente. Elijo la familia y dejo atrás un amor que nunca ha muerto verdaderamente. Necesito tu ayuda, yo dije, y pensé, les gustaría saber lo que tengo para compartir sobre el proyecto del centro urbano. Casi pude oírlo sentarse. Nuestro proyecto. El sueño que una vez acariciamos antes de dejarlo ir. Una ciudad sostenible, un hogar que nadie nos podrá quitar. Estoy escuchando, Caroline. Su voz era firme, como mi primer pilar, restablecido después de todos estos años de alejarse como el polvo. Por primera vez desde que sostuve el cuerpo, frío de mi hermana hace 3 años, sentí que algo cobraba vida en mi interior. No es solo dolor. No es solo la ira la que ha estado reprimida durante tanto tiempo, pero es un propósito. Una veta de razón se filtra a través de las cenizas de la fe. 15 de enero de 2025. La mañana después de mi 75 cumpleaños, el día en que comencé a reescribir mi propio destino. Me siento en mi oficina. Fue mi santuario creativo, donde dibujé los planos que dieron forma a esta ciudad. Ahora estoy sentado allí, calculando mi propia vida, con la precisión de un ingeniero veterano que sabe que cada pequeña grieta puede provocar un colapso. ¿Cómo dejé que esto pasara? ¿Cómo pude yo, Caroline Weber, permitir que James, mi hijo, se infiltrara y se apoderara de cada aspecto de mi vida de esa manera? Hace 3 años, después de que Elaine muriera repentinamente de un aneurisma, yo estaba a la deriva como un barco destartalado en medio de una tormenta. James llegó, con una sonrisa amable, un brazo apoyador, y paso a paso se hizo cargo de lo que quedaba de mí, poco a poco. Lo primero es la ayuda tecnológica, luego está el control financiero, y por último, la medicina, mi vida. Miré mis manos, temblando. ¿Son realmente viejos? ¿O era la vaga mezcla que James me obligaba a tomar todas las mañanas, la que me entregaba con ojos de acero? Marta trajo té, ligeramente, en silencio. Cerró la puerta detrás de ella y luego se acercó como si llevara un secreto ardiente en su corazón. He registrado cada cambio en tu medicación, susurró, colocando un viejo cuaderno a mi lado. Las etiquetas no coinciden. El medicamento que le dieron no es el que figura en la receta. Me quedé sin palabras. Se me hizo un nudo en la garganta. No soy paranoico, estoy siendo envenenada, día a día, hora a hora, por el mismo niño que una vez sostuve en mis brazos. Le agarré la mano con fuerza. Gracias, Marta, lo arriesgaste todo. Pero Marta, como siempre, simplemente sonrió, con los ojos llenos de humanidad. Señora Weber, cuando murió mi esposo, usted no me prestó dinero. Creó una beca para mi hija, para que pudiera mantener la cabeza en alto. La lealtad no se compra. Me pagaron un extra para informar que estaba confundida. Les dije exactamente lo que querían oír. Lloro.
pero no por dolor, pero sabiendo que en un mundo lleno de mentiras todavía tengo un verdadero aliado. Con el teléfono irrastreable que Marta había comprado en secreto para mí, marqué. Ese número ha quedado cubierto de polvo por los años y los daños, pero todavía recuerdo cada pulsación de tecla como si mi memoria nunca se hubiera enfriado. Caroline Weber. Su voz era cálida y sorprendida. Ha pasado demasiado tiempo. Tragué saliva. James te dijo que me retiré voluntariamente de tu cuidado. Se quedó en silencio por un segundo. Luego dijo con calma: entonces creo que es hora de que recuperes el control. Edward, necesito tu ayuda discretamente. Oí mi propia voz, ligera como un aliento y, al mismo tiempo, pesada como el plomo. Creo que me están envenenando. Acordamos una cita secreta en el consultorio privado de un viejo amigo suyo en Evanston. Esa tarde, mientras James pensaba que estaba durmiendo una siesta, Marta, mi compañera silenciosa, la mujer en la que confiaba más que en mi propia sangre, me llevó en silencio al lugar de encuentro, el doctor. Lo que hicieron su hijo y su nuera no fue solo una falta de respeto filial. Fue maltrato a una persona mayor. Es un fraude financiero y lo más probable es que se trate de un Leonard. No envejece mucho, pero sus ojos se pusieron serios cuando me miró. Me examinó cuidadosamente, como si yo fuera un edificio a punto de derrumbarse y él fuera la última persona que pudiera salvarlo. Tu corazón es fuerte, Caroline, tan fuerte como siempre. Me miró haciendo una pausa antes de decir su siguiente frase. Los temblores, la confusión y la debilidad recientes no se deben a una enfermedad cardíaca. Son similares a síntomas de toxicidad anticolinérgica o posiblemente a una sobredosis leve de benzodiazepinas. Asentí. Las lágrimas caían en silencio, pero mi corazón ya no estaba débil. Estaba ardiendo. Confirmar. No hay duda al respecto. Esta traición es real. Tendré que informar esto, dijo con voz dura. Aún no. Le agarré la mano. Sí, saben que lo he descubierto, se apresurarán. Podrían pensar que estoy delirando y me encerrarán en un lugar donde nadie me escuche. Necesito tiempo. Necesito prepararme. Después de unos segundos de vacilación, aceptó. Dame 3 semanas. 3 semanas para defender su honor, su libertad y su propia vida. De regreso, Marta preguntó: ¿cómo lograste evitar tomar la medicina? James te vigilaba muy de cerca. Sonreí levemente. Mi marido era actor de teatro. Antes de morir, me enseñó algunos trucos para sobrevivir a los papeles más difíciles. Aprendí a crearme un pequeño bolsillo bajo la lengua, suficiente para ocultar la verdad que otros creían ver. Pero sé que quedarse ahí no es suficiente. Tuve que seguir fingiendo ser la madre que se desvanecía, la mujer que creían que se había ablandado como el pétalo de una flor marchita, mientras que en mi interior un árbol echaba raíces en señal de protesta. Esa tarde, James trajo la medicina como de costumbre, con los ojos brillando de preocupación, algo totalmente falso. Se quedó cerca de mí, observándome tragar pastillas y beber agua, sin darse cuenta de que todavía las sostenía hábilmente en mi boca sin tragarlas. Mamá parece más alerta esta noche. Lo miré, mis ojos ligeramente rojos por el cansancio, mis manos temblando ligeramente mientras alcanzaba el vaso de agua, derramando intencionalmente unas gotas sobre la manta. Probablemente sea solo un raro momento de claridad. Va y viene. James asintió, satisfecho. No lo sabes. Estoy actuando y estoy ganando. Cuando cayó la noche encendí sola la lámpara del escritorio. Tomé cada pastilla de mi boca, la coloqué en un pedazo de papel blanco y las anoté cuidadosamente. La primera evidencia en el viaje de una madre para recuperar la justicia. Mañana comenzaré a construir el caso, no de una madre enferma, sino de una arquitecta que vio a través de cada grieta en el corazón de su propio hijo.
15 de febrero de 2025. Un mes después de mis 75 cumpleaños y un mes después de que comencé a despertar de mi mentira. Vivía en el caparazón de una madre que se desvanecía, pero por dentro estaba consciente hasta lo más profundo. Cada pastilla que tomaba simulaba tragarla. Todas las noches los recogía cuidadosamente, los marcaba, tomaba notas y los guardaba como tesoros. Las primeras piezas de evidencia en un caso que aún no había sido procesado. Dr. Lennart, el hombre, que todavía me llama el arquitecto de la sostenibilidad, ha estado proporcionando silenciosamente prescripciones legales a través de Marta. Gracias a eso, pude comenzar mi recuperación sin levantar sospechas. Ni un sonido, ni una señal de desviación. Y entonces, Víctor interviene de nuevo, no con un viejo amor, sino con un arma actual. Contrató a Michael Donovan, un exoficial de policía de Boston que había investigado abusos financieros contra personas mayores. Michael se quedó callado y no hizo promesas. Él vino solo con la verdad, y la verdad es siempre lo más pesado de llevar. Nos conocimos en sesiones de MEX-DINDI, fisioterapia previamente concertadas. Marta me llevó al edificio médico, donde había 2 puertas, una para los pacientes y otra para aquellos que buscaban justicia. Salimos por la entrada de servicio trasera, donde Michael nos esperaba en un coche sin distintivos, como si la verdad misma estuviera escondida. Son muy metódicos, dijo Michael en nuestro tercer encuentro, mientras extendía gruesas páginas de documentos frente a mí. James comenzó a transferir dinero a cuentas en el extranjero. Al principio, pequeñas cantidades, que luego aumentaron a medida que su condición empeoraba. ¿Cuánto cuesta?, pregunté, mi voz tan suave como una lágrima recién cocida. Más de 2 millones hasta ahora. Asentí, no por el dinero, sino por la amarga extrañeza de darme cuenta. La persona que solía dormirse en mis brazos en las noches de fiebre alta, ahora quería que yo desapareciera para poder poseerlo todo. ¿Y qué pasa con el médico? Michael ofrece otro perfil. Harrison ha repetido este patrón 3 veces antes. Pacientes adinerados, enfermedades cardíacas, medicamentos recetados especiales y bienes legados a un solo familiar. Miré las palabras, pero en mi mente vi 3 tumbas y 3 madres que nunca tuvieron la oportunidad de hablar. Él mata por presentaciones, susurré. No directamente. Consumió drogas, en pequeñas cantidades pero con efectos acumulativos. Todos los certificados de defunción indican causas naturales. Muy limpio, muy tranquilo. Me quedé sin palabras. Luego, como si se tratara de un plano dado vuelta en la oscuridad, las piezas empezaron a aparecer. Muéstrame todo sobre Rebecca. Michael dudó y sus ojos temblaron ligeramente. Señora Weber, esto puede resultarle difícil de oír. Levanté la cabeza. Mis ojos eran fríos y brillantes como acero forjado. Descubrí que mi hijo intentó matarme por dinero. Dudo que haya algo más desagradable que eso. Me dio un conjunto de documentos. Dentro había una foto. Rebecca con un hombre desconocido. Cara amigable. Pero lo que me dio escalofríos fueron los papeles que estaban mirando. Planos de mi casa, tasaciones de inmuebles, análisis de propiedades. Steven Kaufman, dijo Michael con voz grave. Agente inmobiliario de alto nivel. Rebecca trabajó con él en un caso en Boston hace 5 años. Un caso de maltrato a una persona mayor. El caso fue desestimado porque la víctima falleció antes de que se pudiera presentar la demanda. Me senté allí, puso sus manos sobre el plan que lo hizo famoso y se dio cuenta. Mi hijo se había casado con un depredador profesional. Y ahora me están casando. Han empezado a gastar dinero. Dinero con el que aún vivo. Esa noche me senté solo en mi estudio, no para dibujar un nuevo edificio, sino para construir un tipo diferente de arquitectura, una trampa, un diseño elaborado,
donde sus propias acciones harán que todo se derrumbe. Lo sé. Cualquier buen arquitecto debe comenzar evaluando los cimientos. Mi base está agrietada. No ladrillos, cemento ni acero, sino cuerpos y confianza. Todavía estoy afectado por las toxinas. Mis manos tiemblan de cansancio. De vez en cuando, la niebla del intelecto aparece y me envuelve en una neblina de incertidumbre. Una experiencia aterradora. Pero no tengo miedo, porque tengo un plan. Y sé que tengo que ir lento pero constante. No puedo enfrentarlo directamente, no en este estado, pero puedo guiarlos hacia el diseño que ellos creen que es suyo. A la mañana siguiente, James entró en el dormitorio con un vaso de agua y las pastillas venenosas que creía que todavía estaba tragando. Creo, dije, fingiendo vacilación, como un anciano confundido, que quizás deberíamos actualizar el testamento pronto, solo para que todo quede claro. Una luz brilló en sus ojos. No era amor, sino ambición, torpemente disfrazada de preocupación. ¿Qué he considerado, mamá? Llamaré a Henderson mañana. Henderson no es mi abogado desde hace 40 años, sino su mejor amigo en el club de golf. Otra pieza del rompecabezas. Un eslabón en la cadena de la conspiración. Después de que James se fue, saqué las pastillas de mi boca y las coloqué cuidadosamente en el hueco de Historia de la Arquitectura Moderna. Prueba. Una colección tranquila, pero innegable. Mi justicia será lenta, pero llegará como cualquier estructura duradera, porque lo sé. Si te apresuras, todo se derrumbará, y no me permito desmoronarme. 10 de marzo de 2025. Casi 2 meses desde que descubrí la traición en mi propia casa. Mi mejoría física quedó cuidadosamente oculta bajo un caparazón de debilidad. Aprendí a temblar en el momento adecuado, cansado en el momento justo. Y cuando ya no había ojos mirándome, caminé un poco más lejos. Practica el movimiento durante unos minutos más. He vuelto y ellos no lo saben. Hoy es un punto de inflexión. Una reunión secreta con Richard Anderson, uno de los mejores abogados especializados en derecho de personas mayores de Chicago. Víctor disfrazó la cita como una visita médica. En cuanto a mí, lo llevo todo. Prueba, verdad. Y una madre ya no tiene miedo. Richard revisó cada trozo de papel, cada pastilla, cada extracto bancario que Michael me había ayudado a recopilar. Finalmente, levantó la vista. Sus ojos ya no eran los de un abogado, sino los de un guerrero. Señora Weber, dijo con voz lenta y clara. Asesinato premeditado. Cerré los ojos un momento, no para llorar, sino para sentir que la vida volvía, cada latido, cada respiración. Deberíamos ir a las autoridades inmediatamente. Ahora no, dije en voz baja, sin que me temblara la voz, era profunda y firme. Una batalla legal precipitada solo traería caos. Cansado. Y puede que nunca alcance la justicia que realmente deseo. Miré directamente a los ojos a Richard Anderson, un abogado veterano que había llevado tantos casos desgarradores, pero aún me quedé sin palabras ante las palabras de una madre parada en medio de una tormenta en su propia casa. James tiene profundas conexiones en esta ciudad. Si ataco demasiado pronto, cambiarán las cosas y al final seguiré siendo yo quien sufra. Necesito un plan sólido, una estrategia que no solo los expone, sino que también les impide obtener algún beneficio al intentar matar a su propia madre. Richard entrecerró los ojos, con un atisbo de duda en el entrecejo. Pero mientras yo empezaba a esbozar el plan, no en papel, sino con palabras, como si estuviera reconstruyendo una estructura intrincada, vi que el escepticismo en sus ojos daba paso a una admiración reticente. Poco ortodoxo, admitió, pero potencialmente muy efectivo. La transferencia gradual de activos a una organización educativa sin fines de lucro, que yo había ayudado a fundar una década antes, no solo fue legal, sino también elegante, discreta
y legalmente inatacable. El momento oportuno es clave, dije. No les diremos lo sucedido hasta que no quede nada que puedan llevarse. Después de la reunión, Víctor, todavía silencioso a mi lado como un viejo escudo reforjado, me llevó de vuelta al centro médico, donde Marta me esperaba. Está arriesgándose mucho, Caroline, dijo en voz baja, mientras pasábamos lentamente junto a los árboles de finales de invierno. Su voz era pesada como la niebla en las ventanas. Giré la cabeza para mirar hacia afuera y respondí sin dudar. Estoy eliminando el riesgo, Víctor. Cada día que estoy bajo su control es otro día en el que quizá no pueda despertar. Apreté el reposabrazos, recordando la visión que Víctor y yo habíamos tenido desde jóvenes. El proyecto del centro urbano, un sueño audaz, una comunidad integrada de espacios habitables sostenibles, equitativos y conectados. 3 meses antes de mi cumpleaños, Carrington Group, una empresa pionera en desarrollo, me contactó. No tenían ni idea de que estaba en decadencia. Solo conocían a Caroline Weber, con un legado creativo perdurable, no a la mujer que James y su médico habían construido como un fantasma errante. ¿No sabían nada de ella?, preguntó Víctor. Negué levemente con la cabeza. Mi situación fue en gran medida creada por James y su médico personal. En cuanto a mí, solo hago una cosa: callarme y seguir construyendo. Seguía fingiendo ser débil en casa. Seguía dejando que James me ayudara a leer informes financieros que no me permitían leer con atención, mientras que cada interacción, cada palabra, cada gesto fue grabado por el sistema de vigilancia que Michael instaló silenciosamente durante su ausencia de una semana, mientras estaban de fiesta y aplaudiendo en Milwaukee. Y yo ya no soy la misma madre. Soy arquitecto. Construyo justicia a partir de los ladrillos de la traición. El sistema está inteligentemente instalado como una segunda piel sobre la casa que construí con mis propias manos y visión. Pequeñas cámaras ocultas en un sistema de iluminación que diseñé hace décadas. Los micrófonos estaban profundamente integrados en el anticuado sistema de intercomunicación, un lugar donde solo el creador del espacio conocía cada tubería, cada cavidad de la pared, cada punto muerto que los extraños nunca veían. Esa noche, a través del sonido suave y entrecortado de la red de vigilancia, escuché la voz de James, la voz de un chico en quien una vez confié, a quien una vez abracé durante las noches de fiebre alta, ahora cargada de cálculo. Está preguntando sobre la actualización del testamento. ¿Debería ajustarse su medicación? Un silencio. Entonces resonó la voz del doctor Harrison, fría como el metal. Cuidado. La mezcla de medicamentos actual está al máximo nivel sin Betsy de levantar sospechas. No queremos hospitalización ni muerte súbita. Todo debe estar limpio. Cerré los ojos. No por debilidad, pero el horror ya no es hipotético. Es un hecho capturado en evidencia digital, claro e innegable. El proyecto West Ridge necesita capital, al que no tengo acceso en este momento, continuó James. Necesitamos acelerar las cosas. La paciencia te ha traído hasta aquí, advirtió Harrison. La prisa te hará perderlo todo. Me estoy quedando sin tiempo, pero ellos también lo hacen. 5 de abril de 2025, casi 3 meses desde el momento en que protesté en silencio. Todavía vivo en un cuerpo devastado por el veneno, cuya consecuencia más cruel es una inestabilidad impredecible. Algunas mañanas tengo las manos completamente entumecidas. Las palabras de la tarde cayeron de mi mente como las últimas hojas de la temporada, pero aún así me puse de pie, cada día, con un cuerpo tembloroso y una voluntad inquebrantable. Necesita comer algo, señora Weber, dijo Marta en voz baja, colocando la bandeja de comida junto a la mesa de dibujo donde yo estaba absorto en el diseño del centro urbano. Levanté la vista
y de repente recordé que había olvidado el almuerzo, otra vez. 3 meses de medicación adecuada me ayudaron a recuperarme significativamente, pero sobrevivir a un envenenamiento prolongado es una hazaña que requiere tanta precisión como construir una base. Víctor llama todos los días, en conversaciones, cifradas, regulares y discretas. Carrington estuvo muy impresionante, dijo hoy. Comprenden sus limitaciones físicas actuales, pero no miden su talento por los pasos que da. Su visión es más grande que cualquier obra en construcción. La base está hecha, el contrato está listo. La Fundación Weber para Jóvenes Arquitectos, una entidad jurídica independiente, es ahora la propietaria legal de todos mis activos. James no puede tocar un solo ladrillo y no lo sabrá hasta que todo salga a la luz. Se ha confirmado la lista de invitados para la cena. 24 personas. Directores de Carrington. Fiscal Elizabeth Chen. Poderosos críticos de arquitectura. Y unos cuantos testigos que necesito que estén presentes en el momento y lugar adecuados. Y James vendría con un anuncio de ascenso. Socio en Westridge Development, un título que requería una gran inversión, que había sacado de mi propia cuenta. Esa noche Rebecca llamó a la puerta de mi oficina, algo que ocurría raramente, casi nunca. Caroline, dijo dulcemente, sus ojos brillando con sinceridad practicada. Pensé en celebrar su primer aniversario importante de contrato el mes que viene. Queríamos hacer algo significativo. Sonreí, no por emoción, pero porque ya he determinado el día en que se derrumbarán. ¿Qué tal si cenamos en el Palmer Club?, sugirió Rebecca, con la voz teñida de emoción como si estuviera tejiendo un sueño perfecto. James acaba de ser admitido oficialmente como miembro. Sería fantástico que le dieran la bienvenida. Parpadeé fingiendo dudar. Una madre débil, conmovida por la preocupación tardía de sus hijos. Pero por dentro sonreí. Ellos no lo saben. Están preparando el escenario para su propio juicio. Qué considerado de tu parte recordar. Mi voz tembló lo justo, como una vieja puerta que se sacude con el viento, pero aún lo suficientemente fuerte como para soportar una tormenta. Cuando Rebecca se fue, le escribí a Marta. 15 de mayo. Están planeando una cena en el Club Palmer. Todo encaja a la perfección. Esa noche, me quedé detrás de la ventana, mirando a James salir al porche, con el teléfono en la oreja y la voz tensa. El sistema de vigilancia grabó cada palabra, y a medianoche me quedé escuchando las grabaciones como si fueran una banda sonora familiar de terror. Está tardando demasiado, espetó James. Harrison dijo que necesitábamos acelerar el proceso. Sí, sé que es arriesgado, pero Westridge necesitaba el capital de inmediato. Luego se detuvo y sonrió levemente. ¿Su visión? Solo palabras. Nunca hace nada al respecto. ¿Me conoces tan poquito? A la mañana siguiente, James entró en la habitación con una mirada de falsa preocupación en sus ojos. En su mano había un vaso de agua y una pastilla nueva, más grande y de color azul claro. El doctor Harrison recomienda un suplemento para favorecer la circulación sanguínea, explicó con la misma naturalidad que un vendedor experimentado. Asentí, fingiendo tragar, y mientras la puerta se cerraba, metí con cuidado la pastilla en la bolsa de plástico preparada y le escribí a Michael. Acaba de llegar un nuevo medicamento. Análisis urgente. 2 días después, respondió con una sola frase. Dosis aumentada. Causa daño cardíaco y renal rápido. Ya no esperan, y yo también. Durante la semana siguiente, Víctor, Michael y Richard repasaron cada último detalle del plan. Pero durante el día, sigo siendo Caroline Weber, la legendaria arquitecta, inmersa en el diseño de Urban Hub, donde plasmé mi visión final. Un espacio para abrazar la vulnerabilidad, para una belleza que no tiene por qué ser sólida, para personas que alguna vez fueron consideradas invisibles. 10 de mayo de 2025.
5 días antes de la fiesta. 5 días antes del hecho. Me paré frente al espejo en el ático de Víctor, donde me había estado preparando en silencio. Me probé un traje negro azabache, de un corte exquisito, con una tela que fluía suavemente, pero que transmitía fuerza. Una declaración en tela, sin palabras. No ser seductor, no sobresalir, pero para encarnar el renacimiento, el ascenso. Víctor me miró inclinando la cabeza. ¿Demasiado duro? Me pregunté y me di la vuelta, con mis ojos mirándome directamente en el espejo. No lo son. Amable. Así es. También es necesario completar hasta el último detalle el edificio final antes de la fecha del anuncio. Y yo soy el arquitecto de su caída. Mi recuperación, aunque notable, está lejos de ser completa. Los temblores aún volvían al final del día, como los últimos ecos de la batalla silenciosa que había librado en silencio. A veces todavía me desoriento. Las palabras se escapan de mi memoria como un niño perdido. En esos momentos, Víctor colocaba suavemente su mano sobre mi hombro, sin decir nada, solo estando presente. No asistí a ningún funeral, pero en muchos sentidos lo hice. No el de otra persona, sino el mío propio, el de la anciana, la madre paciente. La viuda fue manipulada, la mujer que se había dejado oscurecer, silenciar, alejar como una sombra. Hoy la enterré y volveré a vivir. Elegimos un vestido rojo vino de hace una década, con cortes delicados que se ajustaban al cuerpo como una declaración. No es sexy. Es una afirmación de poder. No te reconocerán, susurró Víctor mientras salía. Su voz sonó entrecortada, como si viera una vieja estructura renacer en un nuevo símbolo. Yo solo sonreí. Ese es el propósito. Mi cabello plateado, que alguna vez James me había obligado a mantener largo y suave como mi buena madre, ahora estaba cortado corto, en un corte bob limpio, elegante y fuerte. No oculta mi rostro, lo resalta. Un rostro una vez olvidado, ahora imposible de ignorar. Practiqué caminar con tacones bajos, un desafío después de meses de fingir debilidad, pero también una declaración silenciosa de que había regresado. 3 horas antes de la gran noche, llegué a la oficina de Elizabeth Chen, una mujer joven con ojos brillantes y un corazón de acero. Nos conocimos no como amigos, sino como aliados en la justicia. Habrá agentes vestidos de civil, apostados, en las salidas, dijo con una voz tan tranquila como el plano final aprobado. No habrá arrestos esta noche. Estamos aquí para recoger los documentos, pero su presencia evitará el pánico. Me acercó una carpeta de cuero, gruesa, sólida y pesada como el destino. Está todo aquí. Registros financieros, registros domésticos, seguimiento, pruebas médicas. Suficiente para empezar. Luego levantó la vista y dijo en voz baja: Las ruedas de la justicia giran muy lentamente, señora Weber, especialmente cuando el agresor tiene muchas relaciones. Asentí. Mis ojos ya no tenían miedo. No busco gratificación instantánea, señora Chen. He construido suficientes edificios para saber que una base sólida siempre es más importante que la velocidad de construcción. Esa tarde, Marta me ayudó a prepararme en el ático de Víctor. Metió con cuidado el dispositivo de alerta médica del doctor Leonard en el forro de la camisa. Mi cuerpo aún estaba en carne viva, pero mi espíritu ahora era tan duro como el hormigón armado. Esa noche volví a ser más que una madre. Era una arquitecta que iniciaba la última obra de mi vida, la verdad. Y la diseñaría hasta el último detalle. Leonard había insistido en que llevara el monitor médico. Una precaución necesaria, dijo, porque el daño de las toxinas podía regresar en cualquier momento, como un viejo enemigo que aún no se había ido. Marta, con manos suaves y una mirada imparcial, me había puesto un collar de perlas alrededor del cuello, el de mi madre.
las que Rebeca había ahora afirmado que le habían prometido. No dije nada, no hacía falta. El silencio, a veces, era la respuesta más elegante. Mientras el coche llegaba al Palmer Club, vi a James y Rebeca recibiendo a los invitados en la entrada. Mi hijo resplandeciente con su smoking nuevo. Rebeca, resplandeciente a la luz de la lámpara, reluciente de joyas que reconocí, antes, en una caja forrada de terciopelo sobre mi tocador. Ahora, sobre el cuerpo de alguien que me había sonreído dulcemente y me había descartado como un mueble viejo. ¿Lista?, preguntó Víctor, con la mano extendida como un puente final que me llevara al campo de batalla. Apreté su mano. Un ligero temblor me recorrió el cuerpo, no por miedo, sino por los últimos restos del veneno que aún se filtraban en mi sangre. Respiré hondo, con el pecho expandiéndose mientras me preparaba para subir al escenario final de una obra de teatro. Había estado planeando este momento durante casi 4 meses, y como todo lo que había construido, cada detalle había sido calculado al minuto. Cuando todos los invitados estuvieron sentados, justo cuando James empezaba a inquietarse por mi ausencia, la matraé dijo: «Señor Víctor Morales y la señora Caroline Weber». La sala giró. Silencio. Luego rostros de reconocimiento, confusión, asombro, incredulidad. Entré con paso firme, el cuello en alto, los ojos brillantes, como un foco sobre un monumento enterrado recién desenterrado. Mi frágil y temblorosa madre se había ido. Allí estaba Caroline Weber, la legendaria arquitecta, emergiendo de las cenizas para anunciar: estaba viva, y lo recordaba todo. ¿Mamá? James tartamudeó, con la mirada como si viera un fantasma. Y en cierto modo veía uno, el fantasma de la mujer a la que había intentado envenenar, rechazar, borrar del mundo. Hice una pausa. Asentí fríamente. James, Rebeca, gracias por hacer de esta una velada tan memorable. Rebeca sonrió, pero sus ojos no podían ocultar la mirada calculadora detrás de la costosa máscara de pestañas. Te ves tan saludable. Es increíble la diferencia que puede generar la medicina correcta recetada por un verdadero médico, respondí sonriendo, pero no con los ojos. Durante el aperitivo, observé en silencio a James, que luchaba desesperadamente por reconciliar la imagen de la madre confundida y debilitada que dejó esa mañana con la mujer que aceptaba fríamente los elogios de quienes una vez lo llamaron el hijo de Caroline Weber. Cuando se sirvió el postre, James se levantó y levantó su vaso. Tengo un anuncio. Hoy, 15 de mayo de 2025, me convierto oficialmente en socio de Westridge Development. Aplausos dispersos. Todas las miradas se volvieron hacia él. Me volví hacia Víctor. Él asintió levemente. Levanto mi copa. Felicitaciones, James. Luego baja el vaso. Yo también tengo un anuncio. La puerta se abrió. Los ejecutivos de Carrington entraron, seguidos por Elizabeth Chen y mi equipo de abogados, como si acabaran de salir del backstage de una obra perfectamente ensayada. Y yo, la mujer a la que enterraron viva con drogas, mentiras y avaricia, estoy abriendo las cortinas y dejando que la luz brille directamente sobre la verdad. Es un honor para mí anunciar el lanzamiento oficial del concepto Urban Hub, dije, sin necesidad de levantar la voz, porque de repente la sala quedó en silencio, como si contuviera la respiración. Un proyecto de renovación urbana de 1.720 millones de dólares transformará un sitio industrial abandonado en una comunidad sostenible donde la gente pueda vivir, aprender y regenerarse, tal como lo hice yo. Todos los ojos estaban puestos en mí. Cada respiración es contenida. Y delante de cada asiento aparecían elegantes maletines, repartidos por el personal, según las instrucciones que había preparado de antemano. Cada bolso es un testimonio, no solo del trabajo que estoy a punto de crear, sino de la vida que estoy recuperando. Pero eso no es todo, continué.
mientras mis ojos se posaban en el rostro congelado de James. También estoy muy orgulloso de anunciar la creación oficial de la Fundación Weber para Jóvenes Arquitectos. Me detuve. Toma un respiro. Luego me soltó suavemente. Desde el mes pasado, la fundación se convirtió en la propietaria legal de mi casa, que ahora se conservará a perpetuidad como centro de educación y creatividad. Vi la copa de champán que Rebeca sostenía detenerse en el aire, un momento pequeño pero resonante. Ella estaba bebiendo las gemas que creía haber ganado, pero la verdadera joya soy yo. Y finalmente, asentí. Elizabeth Chen dio un paso adelante, con su cabello negro atado en un moño y una cartera en la mano como un juez subiendo al podio. Creo que hay algunas cuestiones legales que deben abordarse de inmediato. Las consecuencias llegaron rápidamente y más allá del ahorro. Elizabeth le entregó a James con delicadeza, pero sin concesiones, un grueso documento legal que describía los cargos: fraude financiero, manipulación médica, complot de asesinato. Me quedé allí, sin decir nada, pero por dentro escuché el sonido de la máscara que James había usado por años agrietándose. Él giró el periódico. Los ojos se mueven en todas direcciones. Voz entrecortada. ¡Ridículo! ¡Mi madre tiene demencia! Pregúntale a su médico. Pregúntale a Harrison. Elizabeth no frunció el ceño ni parpadeó. El doctor Harrison se encuentra suspendido y está siendo interrogado por la junta médica. Su cooperación podría mitigar sus propios cargos, si es que hay algo que mitigar. Rebeca, siempre práctica, se distanció inmediatamente de James como si fuera una enfermedad contagiosa. James se encarga de todo el trabajo médico, dijo con voz urgente como si quisiera sacudirse la culpa de encima. Yo apenas participé, gesticuló Elizabeth. Un empleado se acercó y abrió un expediente. Grabación, imagen, sus propias palabras, en silencio, incisivo, no se puede negar. No más escape, no más retirada. Capas de verdad emergen como planos que se despliegan ante la luz. El auditorio se volvió sofocante. Algunos de los invitados comenzaron a retirarse, con la mirada apartada y los pasos silenciosos. Ya nadie aplaudía a James, pero el director Carrington no se fue. Se quedaron a mi lado, como pilares robustos en un edificio recién redefinido. Su presencia es la declaración final. El poder ha pasado de las manos de los malvados y volver a los dignos. James, cuya desesperación sustituyó a la sorpresa, intentó un último movimiento. Mamá, obviamente no estás bien. Continuemos esta conversación mañana cuando mamá haya descansado. Lo miré directamente a los ojos. Nunca he pensado con más claridad, James. A mi madre le llevó 3 meses recuperarse del envenenamiento, pero ahora puedo tomar mis propias decisiones. ¿Envenenamiento? Eso es ridículo. Pero sus ojos se volvieron hacia la salida, donde vio a policías vestidos de civil. Tenemos análisis de drogas, intervino Elizabeth suavemente, y Marta proporcionó un relato completo de la sustitución de drogas que presenció. Al escuchar el nombre de Marta, la expresión de James se ensombreció ante esa intervención. Cuidado, lo interrumpí. Su posición era bastante precaria, sin la amenaza añadida de la intimidación de los testigos. Rebeca, viendo que su plan había fracasado por completo, hizo otro cálculo. Ella se alejó de James, mientras sus tacones altos de diseñador resonaban en el suelo de mármol. Necesito ir al baño, murmuró buscando su bolso. Abuela. Weber, dijo Elizabeth suavemente. Mi colega estaría encantado de acompañarte. Ella asintió con la cabeza hacia una detective que se acercó con una sonrisa profesional. La puesta en escena fue perfecta. No hubo ningún arresto dramático, ningún esposamiento público, solo la presión silenciosa e implacable de las consecuencias que empezaban a tener lugar. A medida que la habitación se vaciaba, James se sentía cada vez más aislado.
Sus nuevos socios corporativos se alejaron asintiendo con inquietud. Las restricciones invisibles del estatus social aparentemente se están recalculando en tiempo real. Acabas de arruinar mi carrera, dijo cuando estábamos casi solos, y la ira reemplazó su pánico anterior. No, James, lo destruiste junto con nuestra relación. El momento en que decidió que tu muerte era un camino aceptable para que él progresara, por primera vez no lo negó. Él nunca entendió lo que se sentía ser su hijo, siempre a su sombra, nunca igual. Entiendo, él sentía lo mismo. La mención de mi difunto marido, que en realidad luchó para que yo tuviera éxito, fue calculada para herirme. En el pasado sí, pero ahora lo veo simplemente como otra manipulación. El 15 de julio de 2025, 2 meses después del enfrentamiento, en el Palmer Club, me senté frente a Elizabeth Chen en la oficina del fiscal, revisando nuevas pruebas. El caso contra James, Rebecca y el Dr. Harrison se fortaleció enormemente cuando el examinador financiero descubrió el alcance total de su conspiración. La evidencia sobre las drogas es particularmente condenatoria, explica Elizabeth mientras presenta los informes de laboratorio. Las combinaciones que prescribió el Dr. Harrison estaban claramente destinadas a causar síntomas similares a la demencia e insuficiencia cardíaca. Estudio los informes con distanciamiento clínico. Ya no sentía la traición instintiva que había consumido mi narrativa y la de James. Hemos rastreado más de 2 millones transferidos desde su cuenta a Offshore Holdings. El tribunal ha congelado todo hasta el juicio. Mi hijo actualmente vive en un departamento alquilado luego de haber sido puesto en licencia en Westridge Development. Su oferta de cooperar se evaporó cuando la noticia de la investigación se difundió entre los círculos profesionales más cerrados de Chicago. Y Rebecca, que vive con su hermana en Milwaukee, está tratando de posicionarse como otra víctima, alegando que James la manipuló. Sonreí débilmente. Los registros de monitoreo muestran lo contrario. Elizabeth asintió. Su junta directiva se puso en contacto con nosotros para proponernos una posible asociación. Ella está dispuesta a testificar contra James y el Dr. Harrison a cambio de una sentencia reducida. Esta es la estrategia estándar en casos complejos como este. ¿Vale la pena considerarlo? Yo pregunté. Capaz. Su testimonio fortalecería aún más el caso contra los otros dos, especialmente Harrison. Los delitos médicos son muy difíciles de procesar sin testimonio interno. Más tarde ese día, me reuní con el equipo de Carrington en su oficina del centro. Mi primera reunión de negocios formal en años. Mi recuperación continúa firme, aunque todavía hay algunas limitaciones. Todavía me canso fácilmente y a veces tartamudeo en mitad de una frase. Una experiencia humilde que Víctor manejó hábilmente en las reuniones. Los diseños preliminares han generado un interés significativo, explica Howard Carrington mientras revisamos el cronograma del proyecto. Su regreso al trabajo activo está siendo aclamado como un acontecimiento importante en el mundo de la arquitectura. Esa noche, cuando regresé al ático de Víctor, donde me había estado alojando, encontré un visitante inesperado esperándome en el vestíbulo. James tenía un aspecto terrible, sin afeitar, con los ojos inyectados en sangre y vistiendo ropa, sin planchar. El portero parecía incómodo. Obviamente había recibido instrucciones de no dejarlo subir. Señora Weber, traté de explicarle que no se aceptan visitas no programadas. Está bien, Henry, dije con calma. Podemos hablar aquí. James se enderezó cuando me acerqué, tratando de recordar su confianza anterior. Mamá, esto ha ido demasiado lejos. Los negocios sucios de la familia se están convirtiendo en el hazmerreír del público. El asesinato no es algo sucio, James. Fue un delito, se sobresaltó. Eso es una exageración. Sí, yo manejo sus medicamentos y sus finanzas porque él se está confundiendo. Quizás el enfoque del Dr. Harrison fue agresivo.
detener. Mi voz cortó sus excusas como una barra de acero, atravesando el yeso. Vi mensajes entre tú y Harrison discutiendo dosis para acelerar mi deterioro cognitivo. Escuché una grabación de ti y Rebecca discutiendo cómo hacer que mi muerte pareciera natural. Su rostro se puso pálido. ¿Qué deseas?, finalmente preguntó. Dinero. Se pierde dinero. Congelado o consumido. Casa. Ya ni siquiera es tuyo para devolverlo. No quiero nada de ti, respondí mirándolo claramente por primera vez en décadas. Eso es algo que nunca entendió. Te lo di todo gratuitamente. Amor, oportunidad, apoyo. Puedes tenerlo todo legalmente simplemente esperando siendo el hijo que creo que eres. Entonces, ¿por qué seguir persiguiendo por venganza, que ustedes no valoran? Ni venganza, ni consecuencias, ni protección. No solo para mí, sino para los demás. Harrison tenía otros pacientes, otras víctimas. Esto tiene que parar. Intentó un último enfoque. Su voz bajó al mismo tono suave que había usado cuando me dio la medicina. Mamá, por favor. Seguimos siendo familia. Lo estudié. A ese extraño que llevaba el rostro de mi hijo. Y sentí una extraña calma que reemplazaba el dolor que me había perseguido durante meses. No, James, ya no somos familia. Nosotros somos el demandante y el demandado. Fue la relación que eligió. 15 de octubre de 2025, 5 meses después del enfrentamiento. El otoño ha transformado Chicago, tiñendo la ciudad de ámbar y carmesí. Mi propia transformación continuó en paralelo. Algunos días son más fuertes que otros. Los efectos a largo plazo del veneno aparecen de forma impredecible, pero con una frecuencia cada vez menor. Están ofreciendo un acuerdo de culpabilidad, explicó Elizabeth Chen durante nuestra reunión semanal en su oficina. Los procedimientos judiciales avanzaron con precisión metódica, aunque mucho más lentamente de lo que retratan los programas dramáticos de televisión. ¿Cuáles son los términos?, pregunté, dejando a un lado los planos del Urban Hub que había estado mirando. Para James, declararse culpable de abuso financiero a una persona mayor, fraude e intento de agresión agravada, 8 años, elegible, para libertad condicional después de 5 años. Ella deslizó los documentos sobre su escritorio. Para Rebecca, declararse culpable de conspiración y fraude electrónico. 3 años, con derecho a libertad condicional después de 18 meses. He estudiado la propuesta. Y el Dr. Harrison, 6 años y revocación permanente de su licencia médica. Está cooperando ampliamente, proporcionando información sobre otros casos similares. Pensar en las otras víctimas mayores me hace encoger el estómago. ¿Qué me recomienda? Elizabeth se reclinó con expresión pensativa. La evidencia es contundente, pero los ensayos son impredecibles y pueden prolongarse durante años. Esto garantiza consecuencias sin someterlo a un largo juicio público en el que los abogados defensores inevitablemente atacarán su competencia mental. Consideré sus palabras cuidadosamente. Un juicio significaría tener que testificar, revivir, traiciones, ser interrogado sobre la capacidad mental, exponer humillaciones privadas. Lo consideraré, respondí, guardando los documentos en mi maletín. Esa noche, Víctor y yo cenamos en su terraza con vistas al lago Michigan. En los 5 meses que han transcurrido desde que nos mudamos a su sala de estar, nuestra relación se ha convertido en una cómoda amistad. Nada romántico. Esos sentimientos pertenecen a otra vida, cuando éramos jóvenes arquitectos con ambiciones similares. Pero quizás había algo más valioso, respeto y comprensión mutuos. «Estás tranquilo esta noche», comentó sirviendo más vino. Pensando en la oferta, le expliqué los términos. Una parte de mí quería rechazarla, quería exigir la pena máxima. Víctor asintió. Comprensible. ¿Qué te detiene? Sentido. Práctico. Un juicio sería costoso y potencialmente perjudicial para los cimientos y el núcleo urbano. Me detuve, y tal vez simplemente quería construir algo nuevo
en lugar de destruir lo viejo. Esa noche, sin poder dormir, me encontré sentado en mi mesa de dibujo. Víctor convirtió un rincón de su biblioteca en un espacio de trabajo para mí, completo con una iluminación especializada que me encanta. Estaba describiendo los cambios que se realizarían en el centro comunitario Urban Hub cuando sonó el teléfono. Número de teléfono extraño. Señora Weber. La voz de una mujer vaciló. Esta es Rebeca. Mi mano se tensó sobre el lápiz. ¿Cómo obtuviste este número? No importa. Necesito hablar contigo primero. Ella dudó. Antes de aceptar el acuerdo de culpabilidad, permanecí en silencio, esperando. Quiero que sepas que no fue mi idea. Medicamentos. Quiero decir, hay una sinceridad en su voz que reconozco de innumerables interacciones sociales. James y el Dr. Harrison organizaron todo. Simplemente lo sigo. Las grabaciones muestran lo contrario. Rebeca, las grabaciones pueden malinterpretarse. Una pausa. Te llamo porque necesito que sepas que he encontrado claridad a través de esta experiencia, tonto crecimiento espiritual. Casi me reí de lo absurdo. Encontraste a Jesús en la oscuridad de una sentencia de prisión. Qué conveniente. Estoy intentando hacer las paces. Su compostura se quebró un poco. James me manipuló igual que te manipuló a ti. Yo era joven cuando nos conocimos. Impresionante. Tienes 34 años, tienes un MBA de Northwestern y una investigación previa sobre abuso financiero a ancianos en Boston. Dejé que eso penetrara antes de continuar. Michael Donovan es muy minucioso. Se podía oír su respiración rápida. El caso fue desestimado. Así es, su víctima anterior murió antes de que pudiera presentar una demanda. El momento oportuno parece ser un patrón en él. La pretensión de remordimiento había desaparecido de su voz. ¿Crees que ganaste, no? La gran Caroline Weber está de nuevo en la cima. Pero James tenía razón en una cosa. Morirás solo en ese ático estéril, rodeado de tus preciados planos en lugar de tu familia. Prefiero morir en brazos de unos honestos que de una familia deshonesta. Rebeca, 15 de enero de 2026, un año después de descubrir la traición. La Fundación Weber para Jóvenes Arquitectos le da la bienvenida. La placa de piedra grabada brillaba bajo la luz del sol invernal, mientras los periodistas se reunían para la inauguración oficial de mi antigua casa, ahora convertida en un centro educativo para estudiantes de arquitectura. El momento fue deliberado, exactamente un año desde que escuché los fatídicos deseos de cumpleaños de Rebeca. Marta permaneció orgullosa a mi lado, ahora como directora administrativa de la fundación en lugar de ama de llaves. Detrás de nosotros, 20 estudiantes becados, el primer grupo del fondo, esperaban la ceremonia de inauguración. Señora Weber, ¿cómo se siente al ver su hogar transformado de esta manera? Un periodista de Architectural Digest llamó. Me acerqué al micrófono con cuidado de mantener el equilibrio. Uno de los efectos persistentes de la intoxicación por medicamentos son los mareos ocasionales, aunque menos frecuentes que en los meses anteriores. La arquitectura siempre es transformación. Convierte la visión en estructura, convierte las ideas en espacios donde sucede la vida. Este edificio ha sido transformado muchas veces, primero de la tierra a la casa, luego de la casa al campo de batalla. Me detuve y miré directamente a los ojos de algunos periodistas. Ahora llega la transformación final y más importante, de residencia privada a patrimonio público. El reportero del Chicago Tribune levantó la mano. ¿Y qué pasa con tu hijo? ¿Tienes algún comentario sobre mi sentencia del mes pasado? Elizabeth Chen, que estaba cerca, estaba a punto de intervenir, pero levanté ligeramente la mano. Mi hijo ya ha tomado su decisión. El tribunal ha decidido las consecuencias. Hoy no es un día de destrucción, sino un día de creación. Estos estudiantes, señalé a los jóvenes arquitectos que estaban detrás de mí, representan el futuro. Ellos son lo que importa ahora.
El procedimiento concluyó más rápidamente de lo esperado. En gran medida debido a la abrumadora evidencia, el acusado finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad. James recibió 8 años, Rebecca 3 años y el Dr. Harrison 6 años, y su licencia médica fue revocada permanentemente. Más importante aún, el equipo de Elizabeth utilizó la cooperación de Harrison para iniciar investigaciones sobre otras 3 muertes sospechosas de pacientes ancianos y adinerados. Después de la ceremonia, Víctor me guió por lo que solía ser mi hogar. El cambio es notable. Mi oficina, que Rebecca había planeado convertir en un armario, ahora alberga tecnología de diseño de última generación. El comedor formal donde James me había dado mi medicina, ahora era una sala de conferencias. ¿Te sientes extraño?, Víctor preguntó mientras nos deteníamos en lo que solía ser mi dormitorio, ahora convertido en una biblioteca de referencia. Menos de lo que esperaba, admití. Se siente exactamente así. Esa noche, el equipo de Carrington organizó una recepción en su oficina para celebrar la inauguración del primer edificio de Urban Hub. A mis 76 años, me encuentro en el centro de atención de una manera que no he estado en décadas. No como una vieja curiosidad, sino como un profesional dinámico y respetado. Las mejoras de diseño en el centro comunitario son notables, comentó el director de sostenibilidad del Departamento de Planificación de la ciudad, especialmente la integración de los centros de salud con los recursos de empleo. Sonreí. La arquitectura no son solo edificios. Se trata de diseñar sistemas que apoyen el desarrollo humano. Mientras me movía entre la multitud, aceptaba felicitaciones y discutía detalles técnicos. Me vi en una pared de espejo. La mujer reflejada allí se parecía poco a la frágil persona que era yo hacía un año. Mi postura era recta, mi mirada recta, aunque mis manos todavía temblaban de vez en cuando, un recordatorio constante de lo que había soportado. Mi apretón de manos se mantuvo firme. Howard Carrington chocó sus vasos para llamar la atención. Me gustaría proponer un brindis por Caroline Bever, cuya visión del Urban Hub transformará no solo nuestro paisaje urbano, sino también el tejido social de nuestras ciudades. Mientras los aplausos resonaban por toda la sala, sentí una emoción compleja que me llevó un momento a comprender. Orgullo. No el orgullo defensivo que una vez tuve por los logros de James, tratando desesperadamente de ver mi legado continuar a través de él. Esto es más sencillo, más limpio, más orgulloso, y el trabajo está bien concebido y ejecutado. Después de la recepción, se contactó a Elizabeth Chen con noticias de otros casos derivados de la colaboración del Dr. Harrison. Estamos progresando. 2 familias encontraron un poco de cierre al saber lo que realmente les sucedió a sus seres queridos. Y la tercera familia, todavía bajo investigación, pero prometedora. Ella sonrió. Su caso ha creado un modelo de cómo abordar estas situaciones. Has ayudado a más personas de las que crees. 15 de mayo de 2026. Un año después del enfrentamiento en el Palmer Club, me encontraba en el área de visitas de una prisión federal de mínima seguridad esperando. La habitación está diseñada para simular un estado normal. Paredes de color beige insulso, sillas de plástico incómodas, máquinas expendedoras zumbando en un rincón, pero nada puede ocultar su propósito esencial. Interacción controlada entre personas libres y cautivas. ¿Estás seguro de esto?, Víctor preguntó esa mañana mientras me preparaba para la visita. Él se ofreció a venir conmigo, pero esto era algo que necesitábamos hacer sola. James entró vistiendo un holgado uniforme color caqui. La prisión lo había envejecido visiblemente. Su cabello estaba más gris, su postura menos digna. Su arrogancia habitual dio paso a una cansada cautela. «Mamá», dijo, sentándose en la silla frente a mí, «esto es sorprendente». «¿Es eso?» «Así. Le informé a mi abogado que vendría». Él asintió. «Sí, pero no creo que lo hagas», señaló vagamente. «¿Por qué estás aquí?» «Una pregunta justa.
Durante el último año, he estado reconstruyendo sistemáticamente mi vida, mientras la suya ha sido destruida. La Fundación Weber está creciendo fuertemente. El proyecto Urban Hub ha iniciado la construcción de su segundo edificio y mi nueva residencia junto al lago, una moderna estructura de vidrio y acero diseñada a medida según mis necesidades, está casi terminada. Quiero verte, dije simplemente. Antes de llegar hasta el final, entrecerró un poco los ojos. ¿Avanzando? La semana que viene me voy de gira arquitectónica de 3 meses. Singapur, Tokio y Barcelona, para estudiar proyectos de desarrollo urbano innovadores para la siguiente fase del centro urbano. A mi edad, viajar al extranjero se está convirtiendo en una tarea ardua, sobre todo teniendo en cuenta los problemas de salud persistentes derivados de tu intervención, y quiero despedirme por si te ocurre algo durante el viaje. Su voz tenía un matiz de viejo cálculo. Está planeando actualizar su testamento antes de partir. Tuve que sonreír ante su persistencia. James, no queda nada para ti en mi testamento. El fondo tiene la casa. Mis bienes profesionales están en un fideicomiso para mi formación arquitectónica y mis bienes personales. Lo que no pudo transferir al extranjero, lo destinó a becas e investigaciones médicas. ¿Entonces por qué vienes aquí? Pregunté con voz tranquila, pero por dentro había un océano de corrientes subterráneas. Su rostro, el del único hijo que había considerado un legado viviente, de repente me resultó desconocido. En ese momento, la emoción que surgió no fue ira ni resentimiento, sino algo que me aturdió: lástima. Ya voy, dije lentamente, porque quiero entender no solo lo que hiciste, sino por qué. ¿Qué lleva a un hijo a creer que la vida de su madre vale menos que la ansiedad de esperar su herencia? Él se dio la vuelta. Mamá no lo entendería. Pruébame, respondí. He pasado el último año reconstruyéndome desde las cenizas. Y ese viaje comenzó al enfrentar la verdad. Comprender qué se rompió en primer lugar. Finalmente, James habló con voz ronca. Todo, dijo, comienza muy pequeño. Tras la muerte de su padre, intentó convertirse en dueño de una empresa, ganar premios, independizarse y no necesitar a nadie. Pero luego, cuando murió la tía Elaine, se debilitó. Por primera vez volví a ver una parte de él. Y te aprovechas de esa debilidad, concluí en voz baja, como si fuera un hecho. Él frunció el ceño, sin negarlo. Al principio me ayudó, pero poco a poco, a medida que dependía de él para decisiones financieras y tecnológicas, se sintió poderoso. Rebeca lo vio, confesó. Es práctica. Se le da muy bien ver oportunidades. La medicina que me sugeriste antes del enfrentamiento, le recordé. Él se quedó en silencio. No se requiere confirmación adicional. Harrison dijo que mi corazón no duraría más de 3 meses con ese medicamento. Realmente me dejarás morir todos los días, solté, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Y tú serás el hijo devoto, el que cuida a su madre enferma delante de todos. La historia es importante, respondió. Asentí. Sí, las historias siempre importan, especialmente las historias que la sociedad cree. 15 de enero de 2027, 2 años desde la fatídica fiesta de cumpleaños, donde Rebeca susurró su malvado deseo. Organicé una reunión, no en la casa antigua, sino en la terraza de la nueva casa junto al lago que yo misma había diseñado. Una estructura de vidrio, acero y madera cálida, una mezcla de solidez y suavidad, un reflejo de quién era yo después de todo. Howard Carrington levantó su copa ante el aplauso del pequeño consejo. El proyecto Urban Hub entra en su segunda fase, pero lo que realmente cambió en esos 2 años no fue mi ubicación ni mi reputación, sino mi perspectiva sobre lo que era importante. Mi recuperación física se detuvo hace 6 meses. Los temblores en mi mano derecha, los momentos de pérdida de memoria, la fatiga impredecible, todo será mis compañeros constantes.
pero aprendí a verlas no como cicatrices, sino como marcas de supervivencia, porque al final todavía estoy aquí, de pie en el piso más alto de mi vida, con el viento soplando y el atardecer tiñendo de oro la superficie del lago. Ya no vivo para nadie más. Ya no necesito que me vean como una madre perfecta, sino más bien alguien que sobrevive, reconstruye y construye algo significativo a partir de las ruinas mismas. Las limitaciones que una vez me confinaban ya no son un signo de debilidad, sino que se han convertido en una parte integrada de mi ser. Ya no me definen, sino que nutren mi existencia. Mientras Elizabeth Chen, ahora jueza federal, hojeaba tranquilamente el informe del proyecto, sus ojos se iluminaron con admiración. Las cifras del impacto en la comunidad son absolutamente asombrosas, susurró. La mujer que una vez dirigió el proceso de alto perfil contra Weber es ahora una aliada confiable, una amiga constante a través de los años. Víctor llegó tarde, su rostro aún mostraba signos de fatiga después de una reunión estresante. «Lo siento por llegar tarde», dijo en voz baja, tomando el vaso de Marta. 2 años después de que elegí renacer en lugar de morir, mi relación con Víctor se ha transformado silenciosamente. No en el viejo y estereotipado amor romántico, sino en una sólida compañía. 2 casas separadas, pero las vidas se superponen. Como el plano de un proyecto meditado, vivir con los mismos ideales, libres pero conectados. Retrocedí un poco, permitiéndome estar en silencio en medio de las florecientes conversaciones alrededor de la mesa. Este no es un encuentro de sangre, sino de una familia elegida, construida sobre la fe, el perdón y la voluntad. Marta y su hija, ahora director de educación de la Fundación, Michael Donovan, un ex detective convertido en consultor de seguridad, los primeros beneficiarios de la beca del proyecto Weber, así como Elizabeth y su familia. Las piezas aparentemente separadas de la vida ahora están entrelazadas como un plano completo. Aquí está el discurso de Howard Carrington. Alguien gritó, levantando su vaso en alto. Sonreí y negué con la cabeza suavemente. Soy arquitecto, Howard. Construyo, no hablo. Tonto, se rió Víctor. He escuchado suficientes presentaciones tuyas para saber que hablas más de lo que construyes. Entre vítores afectuosos, salía al borde de la terraza, donde el lago brillaba con las luces de la ciudad y el horizonte de Chicago pintaba un recuerdo. Hace 2 años, en esta misma noche, me encontraba en una encrucijada, aceptar el final, impuesto por otros o dibujar un nuevo comienzo con mis propias manos. Yo elijo construir. Ni qué decir. Señalé una maqueta cercana del centro de la ciudad, un símbolo de lo que alguna vez fue solo una idea. Construimos el futuro, dije. Asentimientos y murmullos de asentimiento resonaron suavemente como el viento que pasaba por el corazón del oyente. Pero luego, lo que realmente entendí después de todo eso, es que los diseños más importantes no son las estructuras físicas, son las conexiones entre las personas. La base es la confianza, el marco es el amor, y el techo es el significado que construimos juntos. Cuando los invitados se fueron, Víctor se quedó. Únase a Marta para limpiar el último de los vasos, a pesar de sus leves protestas. No porque sea necesario hacerlo, pero eso es lo que la gente hace por sus familias, por hogares construidos con el corazón. Pareces pensativo, dijo Víctor suavemente mientras nos sentábamos juntos, la luz de la luna brillando en la superficie quieta y vidriosa del lago. Ayer recibí una carta de James. Respondí con voz tranquila y ligera como el viento en el agua. Primera carta, después de 18 meses. Víctor hizo una pausa. Podía sentir la tensión en cada célula de su cuerpo. ¿Qué quiere? Quería informarme que puede optar a la libertad condicional el próximo año. Que ha completado programas de rehabilitación, ha encontrado la fe y está escribiendo unas memorias sobre dinámicas familiares tóxicas.
Víctor no dijo nada, pero sé lo que estás pensando. ¿Vas a responder?, preguntó después de un rato. Negué con la cabeza, con la mirada aún fija en el agua plateada. No hay nada más que decir. Algunos edificios, una vez que sus cimientos fallan, no pueden salvarse. Solo pueden reconocerse como ruinosos, analizarse para aprender de su fracaso y abandonarse. Víctor asintió. Él siempre lo entendió, como alguien que se mantiene al margen de mis tormentas, sin intervenir, simplemente esperando a que yo esté listo. ¿Hay algo de lo que te arrepientas?, preguntó finalmente. No respondí inmediatamente. He pensado mucho sobre esa pregunta. Los efectos físicos de la traición todavía están ahí. Los temblores ocasionales que vienen como la vieja oscuridad, algunas lagunas en mi memoria, resistencia disminuida. No los niego, voy con ellos, pero fueron esas mismas limitaciones las que me obligaron a reinventarme. Más creativa, más auténtica, más humana. Sonreí. Solo una cosa dije, que no te llamé antes. Dejé que el miedo y la procrastinación me frenaran demasiado. Antes incluso de que James me pusiera la primera pastilla en la mano, ya estaba bebiendo silencio. Víctor tomó mi mano y entrelazó sus dedos con los míos como si la estructura final del plan de mi vida acabara de quedar fijada en su lugar. Tenemos el presente, dijo, y lo estamos viviendo al máximo. Ahora, cada mañana, al entrar en esa casa que una vez fue un campo de batalla, ya no se oyen los pasos apresurados de las mentiras, ni el olor a té amargo mezclado con medicina. Solo se oyen las risas de los jóvenes estudiantes, las miradas ansiosas de una nueva generación que aprende a construir no edificios sino bondad e integridad. Ya no soy la madre de nadie. Soy Caroline Weber, una sobreviviente, una persona que se reconstruye de las cenizas, ladrillo a ladrillo. Gracias por quedarse hasta el final de esta historia. Si alguna vez te han roto el corazón tus seres queridos, espero que sepas que aún puedes levantarte, aún puedes vivir con belleza, aún puedes empezar de nuevo, a tu manera. No interrumpas, solo espera a que esté listo. ¿Hay algo de lo que te arrepientas?, preguntó finalmente. No respondí inmediatamente. Pensado mucho sobre esa pregunta. Los efectos físicos de la traición todavía están ahí. Los temblores ocasionales que vienen como la vieja oscuridad, algunas lagunas en mi memoria, resisten.